A raíz de las últimas precipitaciones que se registraron en gran parte de la zona centro-sur de nuestro país, en el sector de las dunas entre Viña del Mar y Reñaca se produjo un socavón de proporciones, generando, por supuesto, graves riesgos para las construcciones que están en este sector. Distintos parlamentarios han planteado la posibilidad de conformar una comisión investigadora sobre este tema, pero el diputado Víctor Pino quiere ir más allá y no solo indagar lo que está ocurriendo en las dunas de Viña del Mar, Concón, sino también en otros terrenos irregulares donde se ha construido. Tomamos contacto entonces con el diputado Víctor Pino. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por el contacto. Hola Gabriela, gracias a ti por esta conversación, hablar un poco de esta comisión investigadora que creo que va a ser bastante positiva y va a apoyar también a todo lo que ha ocurrido en este último tiempo con los frentes de mal tiempo que han azotado nuestro país. Sí, pues esta imagen fue súper impactante de lo que sigue ocurriendo en el sector de las dunas de Concón con esta construcción que está al borde del precipicio, por decirlo de alguna manera. La empresa constructora se exime de responsabilidades porque dice que aquí el problema se produjo por el colector de aguas lluvias que colapsó frente a este sistema frontal, pero lo cierto es que las familias que habitan en este edificio y en los otros edificios que se encuentran en el sector son las más perjudicadas, ¿o no, diputado, frente a este tipo de construcciones? Lamentablemente siempre vemos que es la ciudadanía, la gente en este caso, quienes pagan los platos rotos, por decirlo cierto, en buen chileno, en base a las irregularidades que a veces se presentan en distintos proyectos. Y este no es algo distinto. Lamentablemente vemos como las responsabilidades eh, con respecto a quienes son los responsables de que esto se haya generado, todavía se están investigando. Me imagino que el gobierno va a tener que asumir alguna responsabilidad, ya que se habla de que hay un tema por parte del Ministerio de Obras Públicas, que este colector creo que es creado, hecho por ellos. Entonces, de ser así, comprobarse, bueno, el Estado va a tener que hacerse responsable también de por qué se construyó sobre este colector en estas dunas y darle soluciones a los habitantes de ese edificio que hoy día, por lo que tenemos entendido, no pueden habitarlo. Entonces, es más complicado aún de lo que quisiéramos. ¿Quién está viendo los costes de no estar en su casa, en su departamento? Todo lo que significa a dónde están ellos hoy día, tienen que buscarlo quizás por cuenta propia, hay alguien que está aportando para poder solucionar los gastos de alojamientos actuales mientras se hacen las investigaciones correspondientes o se ve la viabilidad de volver a los departamentos. Hay varias aristas ahí que pucha, lamentablemente dejan mucho que desear y a la espera de resultados que puedan darle a la gente una respuesta satisfactoria, aunque yo creo que el miedo de ahora en adelante, si es que tienen que volver a sus casas, a sus departamentos, va a estar siempre instalado. O sea, el día de mañana puede venir otro frente mal tiempo, quizás tanto más potente que el que tuvimos hace la semana pasada, y eso va a significar quizás que estas personas quizás nunca más quieran volver a su edificio. Diputado Víctor Pino, lamentablemente estas construcciones ya están allí, ya se encuentran en las dunas, ya se encuentran en este territorio que en muchas oportunidades ha querido ser protegido, incluso las comunidades que viven en este sector se han manifestado al respecto, pero las construcciones se han realizado igual. Lo que viene de ahora en adelante, diputado, ¿cómo lo ve usted en cuanto a la construcción de edificios, ya sea en dunas, riberas de río, humedales, bordes costeros? Porque finalmente nos hemos dado cuenta que con el paso de los años y después de una larga sequía, el agua tiene memoria y vuelve a sus cursos Correcto, originales. Entonces, es bien correcto. complicado hacer construcciones bajo esas características. Es muy complicado y no solo eso, o sea, con la sequía el suelo no tiene la misma permeabilidad que tenía antes. O sea, hoy día el agua no es absorbida, o sea, por el suelo, al estar tan seco. Entonces eso también genera que en algunos sectores se activen las quebradas y arrastren todo el material que se ha acumulado por varios años. Entonces es lo que pudimos ver en el sur de Chile, lo que hemos visto, hablemos del sur, entre lo que es O'Higgins y Biobío principalmente. Ahora estamos a la espera, por ejemplo, se espera un frente de mal tiempo para mi región, que es la de Coquimbo, en donde no ha llovido casi nada por mucho tiempo. Entonces, esto que yo le digo de los suelos está pero completamente tomándose la agenda, se están haciendo estudios para ver qué es lo que podría ocurrir, existe gran cantidad de personas que están hoy día instalados en la ribera de los ríos, del río Elqui. Hay parcelas que se vendieron y que hoy día son casas, parcelas de 1000, de 800 metros cuadrados, de 3000 metros cuadrados, etcétera, y que están en donde el río Elqui, por ejemplo, ocurre.
Hay muchas propiedades hoy día, pequeñas parcelas de agrado que están ahí instaladas en esto. Entonces, hay que hacer una investigación más profunda. No solamente yo creo que tenemos que enfocarnos en lo que es este efecto de las dunas, que ha sido impactante en las imágenes, pero también tenemos que ir más allá y ver cuál es la responsabilidad del Estado que en distintas épocas ha autorizado este tipo de proyectos en lugares en donde la naturaleza, por un lado, te señala que no es posible construir, también la norma técnica e incluso hasta el sentido común te lo dice. Yo estaba viendo el otro día un post que me causó cierta extrañeza de un versículo bíblico, algo súper, en donde dice que el que construye en roca, su casa se mantiene y el que construye en arena, la casa se cae. O sea, hace miles de años, po, 2000 años atrás, o sea, eso es sentido común nada más. Entonces, tenemos que ir viendo cómo hoy día, quiénes son los responsables reales, o sea, no quedarnos solamente con la pelea chica de solucionar los problemas, darles respuesta a las personas que quizás vuelvan o no vuelvan a su departamento, sino que hay que ir más allá y evitar que estas cosas en las futuras construcciones vuelvan a ocurrir, lo que ocurre en Curicó, por ejemplo. También se construyó en la ribera del río, habían informes que decían que no se podía construir porque era muy probable que en 10 años más se podía también inundar todo el sector, y pasó. Entonces, y en 10 años, claro, se pierden las garantías de la constructora en 5. Entonces ya las personas no tienen a quién ir a reclamar por estas malas gestiones constructivas. Así que hay todo un Diputado. tema ahí muy grande, y como tú señalaste, cerca de riberas pluviales, laderas de cerro, dunas, vegas, humedales, quebradas. Hay muchos lugares en donde hoy día tenemos que, yo creo, entrar a fiscalizar, y como tanto el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el Serviu, que son los grandes responsables, ¿cierto?, que aprueban mucho estos proyectos, quizá empezar a averiguar cómo se están resolviendo estos temas para darle soluciones reales a la gente. Diputado Víctor Pino, en relación a lo que usted nos plantea y a las responsabilidades posibles que existen desde el Estado a la hora de autorizar construcciones en terrenos que son más bien irregulares, la responsabilidad directa tiene que ver con el director de obras públicas de cada una de las municipalidades. ¿Es ahí donde finalmente se entregan las autorizaciones finales para la construcción? En principio, tenemos entendido que sí. Ahora, también hay situaciones puntuales con los gobiernos regionales, cuando hablamos de los cambios de uso de suelo, ya los planes de urbanización, etcétera, cómo va creciendo la comuna, ya. Entonces, hay un análisis bien profundo, o sea, tenemos periodos de intendentes en donde se firmaron documentos que autorizaban cambios de uso de suelo, quizá hoy día la figura del delegado presidencial o el gobierno regional, no sé. Por eso esto amerita una investigación más profunda, poder, yo creo que insistir en poder lograr los acuerdos para que esta comisión avance. Creo que quedarnos solamente viendo un tema puntual enfocado en la región de Valparaíso, que son las dunas de Reñaca, no va a dar una respuesta al problema real que tiene el país en cuanto a la construcción o la irregularidad en construir en suelos que no están habilitados para uso habitacional. Entonces, creo que hay que ser más incisivo en la búsqueda de respuestas. Sí, diputado, hay solicitud de comisión investigadora a raíz del tema con Reñaca por el diputado Tomás de Rementería, también por el diputado Luis Sánchez y también por parte suya. ¿Usted cree que se podrían unificar estas solicitudes y crear una sola comisión que abarque precisamente lo que ocurrió con las dunas de Reñaca, pero también con lo que está ocurriendo como usted lo plantea, en otros Si, sectores del país? si esa posibilidad existe, por mi parte no hay ningún problema en donde podamos abarcar todo. O sea, si podemos funcionar las tres comisiones, bien. Pero ojalá el mandato de la comisión sea poder investigar todas las irregularidades a lo largo del país. Y eso nos va a permitir ver qué ocurre en Arica, ver qué ocurre en Copiapó, qué está ocurriendo en Aysén, qué ocurre en el Maule, qué es lo que está ocurriendo en Santiago también incluso. O sea, yo creo que la respuesta hoy día a este problema que se nos generó producto de este frente climático, que no lo teníamos hace bastante tiempo, ¿cierto? Claro, desde la última vez que llovió así tan intensamente hasta ahora, hubieron muchos cambios en la geografía de las distintas localidades, con estos cambios de uso de suelo, mayores planificaciones habitacionales. Ahora, no olvidemos que el gobierno también tiene un plan de emergencia habitacional. Entonces, también tenemos que ver quizás cómo empezar a detectar en qué lugares se puede construir de mejor manera para no afectar la futura habitabilidad de todas estas casas que se puedan construir. Hablamos de miles de casas, entonces, si esto le ponemos freno hoy día, a lo mejor vamos a evitar en el futuro mayores catástrofes para nuestra gente.
Diputado, finalmente, y en relación al posible trabajo que hiciera esta comisión, ¿cómo lo organizaría usted? ¿A quiénes convocaría? ¿Cómo haría usted que el trabajo fuera fructífero y que finalmente se llegase tanto a conclusiones sobre las responsabilidades, pero también a recomendaciones sobre lo que se tiene que hacer de ahora en adelante? Bueno, yo creo que la instancia, lo principal hoy día es recabar los antecedentes, todo lo que tenga que ver con estos eventos que han sido muy ya comentados por la prensa, principalmente, solicitar nuevos antecedentes a quienes corresponda, a municipalidades, solicitar antecedentes a gobiernos regionales, solicitar antecedentes por sobre todo a lo que son los seremes del MIMBU, a la gente de Serviu, ¿cierto? De Servicio de Vivienda y Urbanismo también, y empezar en base a esto a ver cómo vamos avanzando. Al Ministerio de Obras Públicas tenemos vialidad, tenemos donde también ahí hay un tema de caminos, está todo el tema también de los colectores de agua lluvia, tenemos el tema de los seremes de agricultura, hay terrenos agrícolas que hoy día han pasado a ser terrenos habitables, habitacionales. Entonces, hay que ir viendo varias aristas para poder enfocarnos en esto y también, como bien señalaste tú, las municipalidades tienen un rol fundamental en esto. Los directores de obras municipales son los encargados hoy día de que los planes reguladores comunales, ¿cierto? Y todas las autorizaciones de obras pasan por intermedio de ello. Entonces, en la medida que logremos visibilizar esta problemática, juntando la mayor cantidad de antecedentes, y como te señalaba recién, mientras más localidades podamos revisar, va a ser mucho mejor la respuesta que vamos a poder entregar. Pero si nos enfocamos solo en una, yo creo que va a ser solamente una respuesta limitada a ese punto central. Y yo creo que en eso hay que avanzar mucho más. Ya pues, diputado Víctor Pino, estaremos súper atentos a la conformación de esta comisión investigadora sobre el trabajo también de la misma y que ojalá también sean los vecinos los que puedan tener un poco más de tranquilidad frente a todo lo que está ocurriendo con estas construcciones. Así que muchas gracias por su Ojalá que sea tiempo. Sí, así, pues. Gabriela, ojalá la podamos sacar adelante, podamos contar con la firma de los colegas diputados y diputadas y con eso poder, darle una respuesta a la gente. O sea, hoy día la ciudadanía necesita que los diputados y las diputadas hagamos nuestro trabajo y en eso legislar, fiscalizar y representar. Hoy día no solo podemos quedarnos con legislar, hoy día es importante fiscalizar y representar a nuestra gente. Muy Así que bien, pues, muchas diputado. gracias por el espacio, Gabriela. Gracias, que esté muy bien. Era el Igual. diputado Víctor Pino quien está impulsando entonces la creación de una comisión investigadora sobre las construcciones en terrenos irregulares en el país.